comicidad, y el papel del chiste en filosofía. Entonces, claro, yo hablo desde una perspectiva determinada. Mi estudio, digamos, no es un análisis de lo que es el chiste, ni de cómo opera, ni no es un esquema explicativo de lo cómico, sino más bien hablar de la relación entre ciertas tesis, entre tesis filosóficas y el discurso cómico, como único mecanismo para nulificar, neutralizar el, 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 el discurso filosófico, ¿no? Bueno, voy a leer rápidamente algunas cosas y luego ya entramos en detalles. Sin duda alguna, una verdad a posteriori, una moraleja extraída de la experiencia colectiva, una lección que nos da la historia de la filosofía es que, estrictamente hablando, es igualmente imposible tanto establecer como refutar formalmente una tesis filosófica, sea cual sea. Esto explica por qué a menudo nos topamos con situaciones en las que tenemos que reconocer que, aunque sea altamente probable que la tesis fi sea verdadera, de todos modos no podemos demostrarla, así como tampoco podemos demostrar que la tesis contraria, o sea, no fi, sea falsa. Dicho de manera sucinta, en filosofía no se puede ni demostrar lo que se quiere demostrar, ni refutar lo que se quiere refutar. Intentemos ejemplificar esto que acabo de decir. Pudiera ser que estuviera yo en un error total, pero hasta donde logro ver, no hay en la actualidad muchos berkeleyanos. El idealismo radical no parece estar muy de moda. Debo, no obstante, confesar que no solo no me sorprendería, sino que yo estaría dispuesto a sostener que si los hubiera, si por ejemplo súbitamente apareciera Berkeley, ¿no? O un berkeleyano convencido, alguien que realmente supiera actualizar y defender las posiciones puestas en circulación por Berkeley, su posición global sería tan congruente como la de, digamos, un materialista eliminativista como Paul Churchland. A mí intuitivamente me parece que podría haber alguien que sostuviera tan coherentemente como Churchland lo hace en relación con la materia, que todo es mental, que la materia es irreal, etcétera, fundando inclusive su punto de vista en una reinterpretación cuidadosa de los últimos descubrimientos de la neurofisiología y de la física. De hecho, más de una teoría cientificista del color es declaradamente subjetivista. De manera que es perfectamente posible tener un escenario filosófico en el que dos filosofías que se contraponen, como lo son el materialismo y el inmaterialismo, son discutidas y defendidas sin que ninguna de las dos se imponga y sin que ninguna de las dos quede definitivamente refutada. Asumiendo que ello es así, que en filosofía la demostración o la refutación directa no funcionan, no es insensato pensar que debería ser posible adoptar una estrategia diferente de la que podríamos llamar el enfoque directo o serio, en relación con esa clase de afirmaciones que es imposible tanto demostrar como refutar de una vez por todas. A mí me parece, por consiguiente, que la moraleja razonable que se debe extraer después de 2500 años de estériles discusiones, de discusiones que no desembocan en nada, es que habría que intentar examinar la problemática filosófica que nos interesa, no ya desde la perspectiva de la seriedad y de la verdad y la falsedad, sino más bien desde la perspectiva opuesta, esto es, desde la perspectiva de la comicidad y del sinsentido. Pero entonces el enfoque que se nos aparece como el más razonable para lidiar con tesis filosóficas, sobre todo porque podría resultar con mucho el más exitoso, sería el de tomarlas primero en serio, esto es, literalmente, a fin de determinar qué es lo que se intenta sostener,
para acto seguido tratar de ridiculizarlas, para así hacer ver que la discusión en su conjunto no es otra cosa que el resultado de confusiones de diversa índole. La ridiculización en cuestión, sin embargo, no puede ser meramente lingüística, sino que tiene que ser de carácter, por así llamarlo, conceptual. Nuestra pregunta es entonces, ¿cómo conceptuar o concebir la ridiculización filosófica de una tesis filosófica? Yo creo que antes de entrar en detalle, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué acompaña, cómo nos llama la atención una tesis filosófica? Me parece que lo que de inmediato nos impacta es que de buenas a primeras se nos pone frente a un uso a la vez inaudito y sorprendente de ciertas palabras. Es este uso lo que automáticamente desconcierta al oyente y este desconcierto lo paraliza. Cuando en un contexto normal se hace un uso filosófico del lenguaje, los oyentes se sienten súbitamente en desventaja. Estando en el terreno del lenguaje en el que todos se creen seguros, de pronto alguien aparece con una aplicación hasta entonces desconocida. El oyente no sabe cómo reaccionar. ¿Y cómo se manifiesta este estado de desconcierto? El hablante normal de pronto se percata de que sus capacidades lingüísticas quedaron rebasadas. Lo que esto quiere decir es que el hablante normal siente que su necesidad para asignar valores de verdad a lo que se dice se desvanece y que él ya no sabe cómo seguir operando lingüísticamente. Ello naturalmente no tiene que ver con el vocabulario, con un léxico hasta entonces desconocido, sino con lo que son aplicaciones nuevas de palabras conocidas. En general, la primera reacción espontánea por parte de un hablante normal frente a un discurso filosófico es de extrañamiento y de risa. Aparentemente se dice algo que rebasa nuestras capacidades de comprensión. Esto no estará de más enfatizarlo, no sucede nunca con el discurso científico, por esotérico que nos resulte. Asumiendo que esa es la situación, la postura wittgensteiniana consiste, en primer término, en rehusar de manera tajante la discusión directa. ¿Por qué? Porque entrar a discutir una tesis filosófica es conceder a priori y explícitamente que las sentencias filosóficas involucradas son susceptibles de recibir valores de verdad. Hacer eso es volver a asumir el enfoque directo, esto es, la estrategia discursiva, que es la que ha sistemáticamente fracasado, el enfoque serio. Dicho enfoque ha sido practicado de las más variadas formas. A lo largo de la historia de la filosofía se han ofrecido argumentos a priori, generalizaciones de toda clase, reducciones al absurdo, argumentos probabilísticos, argumentaciones de carácter acumulativo, argumentos introspectivos de orden factual, trascendentales, y así indefinidamente para intentar refutar tesis filosóficas, y todo ello infructuosamente. De ahí que si hubiera algo así como un nuevo enfoque, este solo podría consistir en algo radicalmente diferente del enfoque original, esto es, del enfoque de la seriedad, puesto que de lo que se trata es de reemplazar el enfoque directo en cualquiera de sus modalidades, con el cual lo único que se ha logrado de manera palpable es ir de fracaso en fracaso. De acuerdo con lo que supuestamente se dirime es la verdad y la falsedad de una afirmación o de una serie de afirmaciones, pero lo que ahora buscamos es más bien una forma de abordar los problemas filosóficos y las tesis que en torno a ellos se formulen, en la que lo que se examine críticamente sea ante todo la significatividad de lo que se afirma. Y esto no es un asunto de confrontación argumentativa. Este enfoque alternativo tiene obviamente que tomar cuerpo en estrategias claramente delineadas, en métodos de aplicación inteligibles, en tácticas de utilidad transparente, incuestionable.
Yo pienso que en la historia de la filosofía, el trabajo de Wittgenstein, posterior a 1929, representa el primer intento sistemático en esta dirección. Hay muchas cosas sobre la broma, el chiste, digo, el clásico, me parece a mí, texto es el de Bergson, La risa, que es un análisis fantástico de por qué nos reímos, en qué consiste reírse, una especie de castigo por la ridiculización de los movimientos que en la vida son fluidos y la gente de pronto se cae, tiene movimientos mecánicos torpes, entonces la risa es una especie de castigo. Todo eso es muy bonito, además expresado en un lenguaje fantástico de Bergson, lleno de metáforas, imágenes y demás. Pero ese es un análisis de la risa, no es la táctica del que estamos aquí, digamos, promoviendo o proponiendo. Es distinto. Entonces, cosas sobre el humor ya ha habido, pero esto es una propuesta metodológica, por así decirlo, no de análisis, ¿sí? De un tema particular. Entonces, asumiendo que esa es la situación, la postura wittgensteiniana consiste, en primer término, en rehusar de manera tajante la discusión directa. A ver, perdón, es que creo que me salté un pedacito. No, esto ya lo dije, ¿no? Sí, esto ya lo había dicho, perdón. La pregunta por la cual requerimos de inmediato una respuesta es entonces la siguiente, para la cual, ¿cómo se materializa esta segunda perspectiva? Es decir, ¿cómo se trabaja en ella? Porque a final de cuentas esto es lo que nos interesa, queremos ser prácticos al respecto. Me parece que se debería poder proporcionar tanto una respuesta esquemática como una respuesta con base en ejemplos, ¿sí? Desde el punto de vista del ejercicio del pensamiento, lo realmente excitante es obviamente lo segundo, pero intentaré primero delinear la perspectiva de la ridiculización de las tesis filosóficas y solo después intentaré ejemplificarla. Yo creo que en la obra de Wittgenstein encontramos abundantes ideas tanto respecto a lo primero como a lo segundo. Frente a cualquier polémica filosófica, lo primero que se tiene que hacer es, evidentemente, seleccionar los términos que se presentan, que se prestan, perdón, no estoy usando lentes, por eso no veo bien, pero bueno, que se prestan al uso problemático, esto es filosófico. Dado que lo que de inmediato percibimos es que de manera extraña se conformó de pronto un espacio semántico nuevo para dar cabida a un uso hasta ahora desconocido de ciertas palabras, lo que se tiene que hacer es tratar de rastrear lo que son los usos originales de estas, examinar lo que serían sus aplicaciones básicas y a partir de reconstrucciones o invenciones de oraciones propias de ese contexto original, tratar de extraer y enunciar las reglas de gramática profunda que las rigen. Eso es sacar a las palabras de su enrarecida atmósfera filosófica para regresarlas a sus oxigenados contextos naturales. Dicho de otro modo, lo que se requiere es examinar los juegos del lenguaje originales para poder entonces contrastarlos con el pseudojuego del lenguaje filosófico de que se trata. Pero, ¿por qué o para qué querríamos hacer eso? Porque es obvio que el, por así llamarlo, verdadero significado de las palabras lo vamos a encontrar en sus contextos de origen y ello nos permitirá posteriormente determinar en dónde el uso filosófico generó un cortocircuito conceptual y a partir de dónde, esto es, de qué aplicaciones el lenguaje se convirtió en filosófico y dejó ipso facto de ser realmente significativo. Aludimos a las reglas de gramática profunda, esto es, las reglas de uso, pero no dijimos nada sobre su función. Las reglas de la gramática en profundidad son de primera importancia porque ellas indican lo que es el espacio semántico legítimo de las palabras. Es solo una vez que tengamos una visión sinóptica de las mismas que podremos entonces entrar en confrontación con tesis filosóficas concretas, es decir, podremos verificar o checar si tal o cual afirmación filosófica efectivamente cae o no dentro del espacio semántico en cuestión. Si, como en general acontece, encontramos con que ello no es el caso,
entonces estaremos autorizados para sostener que tales o cuales afirmaciones filosóficas son, pase las apariencias, sencillamente ininteligibles. Esto a su vez tiene una consecuencia de importancia primordial. Se estaría mostrando que las aseveraciones filosóficas no son ni siquiera en principio susceptibles de recibir un valor de verdad. Las tesis filosóficas no son ni verdaderas ni falsas. Más aún, las problemáticas filosóficas, lo más excelso, lo más etcétera, maravilloso, no son genuinas, son conglomerados de problemas fantasma, de meros pseudoproblemas. A reserva de explayarme más abajo considerando casos concretos de problemáticas filosóficas, quisiera dar un ejemplo que, aunque no es del todo exacto, sí da una pálida idea de la clase de desconcierto que genera un enredo filosófico. Hace muchos lustros, este es un ejemplo simple, pero bueno, hace muchos lustros circulaba una especie de diccionario filosófico que pretendía ser chistoso. Recuerdo solo una entrada, la correspondiente a Bertrand Russell. Lo que ahí se decía es que se trataba de un filósofo claramente confundido, ya que, cito más o menos de memoria, creía que los nombres eran descripciones y que los demostrativos eran nombres. Quien mínimamente se haya asomado al pensamiento de Russell captará de inmediato el mensaje de lo que obviamente es un chiste. Técnicamente, lo que se dice de Russell no es falso. Para él, en efecto, los nombres propios son descripciones definidas encubiertas y los únicos nombres propios desde un punto de vista lógico son los demostrativos. Esos son dos resultados filosóficos suyos de primera importancia. No obstante, a pesar del hecho de que podemos reconstruir su argumentación de manera que sus resultados quedan ratificados, la simple enunciación en el lenguaje natural de las tesis russellianas de semántica filosófica solo puede generar la impresión de que se trata de una broma. Es casi imposible no sonreírse ante esto que suena como un choque con el sentido normal de las palabras del lenguaje coloquial y con el sentido común. Los nombres en el fondo no son nombres, o si lo son, se comportan como descripciones, etc. Vale la pena señalar que para ejemplificar la clase de sensación que suscita un enredo filosófico, tomé el caso de una teoría, que es la teoría de las descripciones, que no es estrictamente hablando filosófica. Es una teoría lógica de muchísimas implicaciones en filosofía, pero no es una teoría filosófica, ¿sí? Pero de la cual Ross extrae importantes conclusiones filosóficas. En todo caso, lo que me interesaba era simplemente destacar, en un caso claro, la sensación de incomodidad que produce el choque de los pronunciamientos filosóficos con las formas naturales de hablar, una sensación que se incrementa cuando consideramos teorías filosóficas en sentido estricto. Veamos esto más a fondo. Como todos sabemos y se ha repetido un sinfín de veces, Wittgenstein en alguna ocasión afirmó que se podría escribir un libro de filosofía que contuviera únicamente chistes. De hecho, Wittgenstein elaboró un texto de sinsentidos filosóficos, el cual o se perdió o nunca acabó realmente de armarlo, pero en todo caso nunca fue publicado. No se conoce dicho texto, pero de lo que podemos estar seguros es de que lo primero que tendríamos que hacer sería matizar la idea de Wittgenstein. Este no estaba interesado en hacer una compilación de chistes en el sentido coloquial de la palabra. Los chistes que Wittgenstein tenía en mente eran chistes gramaticales. El chiste gramatical no tiene que ver con situaciones de la vida cotidiana, con asuntos culturales, con la vida sexual de las personas, con la política, etcétera. No. El chiste gramatical está esencialmente vinculado al sinsentido. Se trata de un mecanismo que tiene como objetivo exhibir una consecuencia lingüísticamente ridícula. Ridícula quiere decir risible, digamos, ¿eh? Inmediatamente perceptible por cualquier hablante normal, pero prima facie inobjetable o por lo menos debatible. Desde el punto de vista del humor tradicional, costumbrista, de carácter racial, laboral, situacional, etc., el chiste wittgensteiniano puede no resultar particularmente gracioso, aunque probablemente sí lo sea.
Lo que en todo caso es claro es que el chiste wittgensteiniano es esencialmente lingüístico, pero no en el sentido de ser un mero juego de palabras, trabalenguas, palíndromos, adivinanzas, dobles sentidos y demás. El chiste a la Wittgenstein sirve básicamente para sacar a la luz, para enunciar las consecuencias o implicaciones lingüísticamente ridículas o grotescas implícitas en las aseveraciones filosóficas que se examinen. Hay chistes, por llamarlos de algún modo, estándar, que pueden tener usos filosóficos, es decir, se pueden esgrimir para apoyar un determinado punto de vista. El célebre chiste de Russell concerniente al pollo, al que finalmente le tuercen el pescuezo, sirve para asentar la idea de que ningún razonamiento por inducción proporciona certeza. Es el capítulo 6 de los problemas de la filosofía. En ese caso, el chiste, sin embargo, tiene más bien objetivos epistemológicos estándar y por lo tanto no es un chiste gramatical. Russell presenta una situación epistémica y utiliza un chiste para hacer pasar su tesis, pero no para apuntar a un sinsentido. ¿Sí? En ese caso, el chiste no es un chiste gramatical. Un chiste gramatical nos debe llamar la atención sobre lo ridículo de una aseveración o de una pregunta. Demos entonces un ejemplo concreto de chiste gramatical. En la sección 250 de las investigaciones, Wittgenstein pregunta, ¿por qué no puede un perro fingir dolor? Si no se tiene claro que eso que llamamos sensaciones tiene expresiones lingüísticas que brotan de una conexión sistemática entre lo que le pasa a alguien internamente y su expresión natural o espontánea, entonces nos quedamos sin una respuesta realmente aclaratoria. Ahora bien, una vez que entendemos cómo se establece la conexión entre lo que se siente y su expresión lingüística, automáticamente entendemos que ciertas respuestas no son posibles, pero no son posibles no porque sean sumamente implausibles, inverosímiles, fantásticas, etcétera, sino sencillamente porque enunciarlas sería decir algo que obviamente no tiene ningún sentido. Esto lo prueba Wittgenstein con la pregunta que de inmediato plantea y en la que precisamente consiste el chiste gramatical. Entonces, ¿por qué no puede un perro fingir dolor? Porque es muy honesto. O sea, si alguien le adscribiera cualidades morales a un perro, automáticamente se convertiría en un objeto de burla por parte de los demás hablantes. Lo que estaría diciendo no sería ni verdadero ni falso, sino simplemente absurdo, ridículo, puesto que todos, los filósofos incluidos, sabemos que los perros son por completo ajenos a la moralidad. No tiene el menor sentido adscribirles conceptos morales. Hacerlo es expresarse de un modo totalmente inútil, no sirve para nada. Pero y aquí es donde el chiste gramatical, si es exitoso, es decir, si logró fijar nuestra atención sobre un rasgo peculiar de los conceptos involucrados, revela su valor. Lo que a través de él se estaría delineando, parcialmente desde luego, sería el espacio semántico de los términos involucrados, en este caso perro y honesto, sustantivos comunes y palabras para cualidades morales, dejando en claro que más que incomprensibles, más que incompatibles, simplemente dan lugar a conjuntos disyuntos de conceptos. Estos, por así decirlo, no se tocan. No tiene, por lo tanto, el menor sentido afirmar de un perro que es honesto o deshonesto, mentiroso o verídico, generoso o avaro, etcétera. Y todavía menos intentar debatir el asunto. Hay ciertamente algunos adjetivos de carácter moral que, por la semejanza de su conducta con la conducta humana, sí podríamos emplear para hablar de los perros, como por ejemplo ser valiente, ser obediente, pero inclusive esos son analogías, ¿sí? Pero lo que el chiste nos hace comprender es que todas aquellas cualidades que presuponen instituciones, tradiciones, el uso de un vocabulario determinado, justificaciones, convenciones, etcétera, están lingüísticamente excluidas en el caso del perro. Ahora, ¿qué pasaría
si deliberadamente ignorando todo un hablante afirmara con toda seriedad que su perro es, por ejemplo, su perro es justo o sobrio o decente. La gente se reiría, porque entendería que en ese caso, la adscripción de la cualidad ser justo, la de ser sobrio, la de ser decente o la de tener buen gusto, ¿no? Después de todo, ética y estética son lo mismo, ¿no? Carece de todo el trasfondo que se requiere para poder ser adscrita, es decir, para que su adscripción sea significativa. Dicha adscripción, por consiguiente, no da lugar a un enunciado falso, sino a un sinsentido. En un caso así, el chiste podría, por ejemplo, consistir en responder algo como, sí, claro, merece una medalla, o tu perro es un héroe de la patria, ¿no? O hay que ponerse de pie y cantar el himno nacional cuando estemos frente a él, o algo por el estilo, ¿sí? Y ya se va completando entonces la situación de, entre comillas, refutación de una cierta afirmación de carácter filosófico. Claro que se puede hacer un análisis de otra naturaleza, digamos, tratando de determinar la utilidad que le presta al hablante afirmar que su perro es generoso o que su perro es mendazo, como lo quiera calificar, ¿sí? Y es ver qué clase de situación anímica le genera, qué impacto quiere producir en los demás. Ay, qué persona tan tierna, cómo trata a los animales, o qué sé yo, cualquier cosa. Ya, esto ya habría que ver el caso concreto, la situación concreta, etcétera, el objetivo que se persigue. Pero eso ya sería ver para qué hizo tal o cual afirmación. Y aquí lo que queríamos ver era el contenido de la afirmación, ¿sí? Entonces, algo particularmente interesante conectado con el chiste gramatical es que es un reto llegar a formularlo. O sea, la técnica del chiste gramatical no es fácil. O sea, sería un error conceptual, un error categorial pensar que porque hablamos de chiste, hablamos de algo que es fácil de articular. Al contrario, requiere bastante imaginación. El problema después, bueno, ahorita yo creo que lo veremos, ¿no? Digamos, es más bien el desarrollo de eso y cómo completarlo, porque da la impresión de que es algo que es inmediato, una afirmación, una observación gramatical sobre algo y se acabó. Y eso es insuficiente. Entonces, bueno, un ejercicio así es lo que tenemos ahora que tratar de efectuar mínimamente. Para adoptar el enfoque wittgensteiniano y tratar de aplicar sus técnicas de análisis gramatical, quisiera considerar una tesis filosófica. Me refiero al punto de vista de que la conciencia es, en primer lugar, un tema de biología. A decir verdad, difícilmente podría negarse que, por lo menos intuitivamente, dicho tema es un caso prototípico de deformación filosófica. En relación con la concepción naturalista de la conciencia, la estratagema filosófica es palpablemente contradictoria, pues consiste en, por un lado, dar por sentado que el tema de la conciencia es en última instancia un tema de biología, pero por el otro, en ignorar las implicaciones de la asunción literal de dicho punto de vista. Intentemos aclarar rápidamente el punto. Partamos de preguntas legítimas en relación con el uso normal del concepto de conciencia, es decir, el uso que no lo vincula en lo absoluto con la biología. Preguntas así son preguntas o afirmaciones como las siguientes. ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Ya se despertó, ya recuperó la conciencia. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué te dice tu conciencia? En cambio, cuando se hace uso del concepto filosófico de conciencia y se le relaciona con la biología, se pueden plantear interrogantes que de inmediato nos llaman la atención por su carácter declaradamente absurdo. El hablante puede inclusive no saber explicar de dónde proviene o emerge dicho carácter.
pero lo reconoce sin titubeos de ninguna clase. Preguntas así son, por ejemplo, las siguientes. Finalmente, ¿lo operaron de la conciencia? Te cuento que me tomaron una radiografía de la conciencia. La conciencia se puede controlar por medio de rayos láser. Lo que realmente importa es el examen genético de la conciencia. Es obvio que la conciencia está en el cerebro, ¿no? Esa yo creo que es la más chistosa de todas. Ningún hablante normal podría no extrañarse ante enunciados como esos, ni dejar de captar lo asignificativo de este segundo grupo de expresiones. Es porque esas expresiones son asignificativas, que los supuestos hechos a los que aluden no son ni siquiera imaginables, porque ¿qué tecnólogo podría diseñar un aparato para intervenir quirúrgicamente a la conciencia? ¿O mediante qué clase de tomografía computarizada o por emisión de positrones se podría escanear la conciencia? ¿De qué color saldría eso? Me pregunto. ¿Qué conexión posible se podría establecer entre la conciencia y los genes de una persona? Entre la conciencia y el genoma humano. La mera idea de ofrecer coordenadas espaciotemporales para ubicar o identificar la conciencia suena como una idea ridícula, puesto que la simple pregunta, ¿dónde está la conciencia?, ya es ella misma absurda. A una pregunta así se podría responder, por ejemplo, diciendo algo como, ¿dónde la dejé? Creo que la traigo en la camisa, lo dejé en la chamarra. No sé si digan chamarra ya. Alguien puede sufrir un accidente cardiovascular, pero no lo que habría que denominar un accidente cardioconscientudinal. Podemos decir que una persona tiene, por ejemplo, 25 años de edad, pero no que su conciencia tiene 25 años, y así indefinidamente. Dicho de otro modo, si hacemos afirmaciones o preguntas que la tesis filosófica de que se trata nos autoriza a formular, puesto que tranquilamente se asume que el estudio de la conciencia recae sobre una ciencia empírica, como lo es la biología o la neurofisiología, eso es lo de menos, entonces el resultado son expresiones chistosas, por no decir grotescas, y son chistosas no solo porque de inmediato el hablante normal se percata de su carácter desconcertante, sino también porque de inmediato intuye que no sirven para nada, que son inútiles, que no tienen ninguna aplicación real. El resultado neto es que si tomamos en serio el discurso de alguien que quiere identificar la conciencia con el sistema nervioso, con la corteza cerebral, etcétera, imaginando que así le abrirá la puerta a una ulterior, puesto que al día de hoy esto no se ha dado, investigación de la conciencia por parte de los biólogos o de los neurofisiólogos, en lo que se desemboca es en un discurso ininteligible e imposible de tomar en serio, precisamente porque es más bien cómico, risible. Se le tiene que tomar entonces como un discurso a primera vista bien articulado, que de hecho lo único que logra generar son perplejidades innecesarias y en los oyentes la risa típica de la estupefacción causada por algo que es en algún sentido ridículo y algo que se nos escapa forzosamente, algo que ciertamente no es indecente, pero que no tendría por qué haberse proferido. En conclusión, es no falso, sino simplemente absurdo sostener que pueda haber una rama de la ciencia que se ocupe directamente de la conciencia. El concepto de conciencia no sirve para designar nada que pudiera ser objeto de estudio por parte de alguna disciplina científica. No tiene el menor sentido tratar de establecer o de refutar la tesis en cuestión, puesto que lo que se afirma no es algo a lo que se le pueda dotar de un valor de verdad. Dicho de otro modo, no tiene caso tomarla en serio. Es normal que los hablantes se rían si llegan a descubrir que lo que estaban discutiendo en realidad era una disputa fantasma, grotesca, risible, absurda. Es solo porque de alguna manera se falseó radicalmente el modus operandi del concepto de conciencia
por haberlo aplicado mal, que se pueden hacer las grandilocuentes aseveraciones filosóficas que usualmente se hacen en torno a la conciencia e incurrir en confusiones tan grandes como las constituidas por malentendidos filosóficos. Bueno, es evidente que por su peculiar modo de ser significativo, el humor bajo cualquiera de sus formas está definitivamente excluido del discurso científico. Ni las ecuaciones de la física, ni las descripciones de la mineralogía o las predicciones de la biología molecular permiten la formulación de sarcasmos, burlas, enunciados irónicos o declaradamente chistosos. Desde luego que pueden formularse enunciados en algún sentido absurdos, como si alguien afirma que 2 más 2 es igual a 80, o asevera algo que choca abiertamente con, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica. Pero el punto importante es que estos absurdos son absurdos, por así decirlo, técnicos, es decir, simplemente enuncian proposiciones que no son integrables en el cuerpo del conocimiento previamente establecido, de la aritmética, la física y demás. Pero con los absurdos filosóficos pasa algo diferente. El discurso filosófico es una construcción lingüística enteramente artificial y totalmente desvinculada de lo que proporciona o constituye los fundamentos de la significatividad del lenguaje, a saber, la acción humana, la praxis lingüística. A lo que el lenguaje filosófico en cualquiera de sus modalidades se contrapone es al lenguaje natural operante, al lenguaje real. Y lo curioso es que lo logra sirviéndose de sus propios elementos, esto es, de sus palabras, solo que construyendo oraciones que solo aparentemente son significativas. Por lo tanto, lo que expresan las oraciones filosóficas son pseudoproposiciones, proposiciones que no están conectadas ni con hechos ni con actividades humanas. Son como un mero ornamento lingüístico, garabatos que tienen la peculiaridad de que si son tomados en serio, hunden al hablante en especulaciones que no llevan a ninguna parte y a discusiones sin fin. Durante siglos se pensó que la mejor estrategia para lidiar con los problemas filosóficos y con las tesis y teorías filosóficas era oponer tesis y teorías cada vez más refinadas, cada vez mejor estructuradas, con puntos de vista que incorporaran los datos científicos más recientes y que aprovecharan cada vez mejor los formalismos a la mano. El problema es que eso que podríamos llamar la estrategia seria y directa de los enredos filosóficos ha dado muestras palpables de ser un fracaso total, por lo que era normal que tarde o temprano una estrategia alternativa se fuera poco a poco delineando. Desde esta segunda plataforma, que presupone un inmenso trabajo, sobre todo en el área de la filosofía del lenguaje, el objetivo ya no es tomar en serio tesis o teorías filosóficas por medio de alambicadas argumentaciones e intentar refutarlas, sino más bien exhibir su esencial carácter de asignificatividad. Ahora bien, en el lenguaje natural, una forma de comicidad es ser lingüísticamente absurdo. Es cierto que la asignificatividad filosófica, por resultarle de inicio desconcertante al hablante normal, puede ser tomada como una expresión de profundidad. De hecho, es precisamente lo que Wittgenstein señala. Ustedes recuerdan, en las investigaciones, un problema filosófico tiene la apariencia de la profundidad. Es algo que misterioso, me rebasa, es algo formidable. ¿No? No lo que genera en nosotros un enunciado científico, aunque sea realmente fantástico y nos habla de lo que pasa en los confines del universo o dentro del cerebro o lo que sea, que puede ser muy impactante, pero no genera esa sensación de misterio, de algo de ultratumba maravilloso, que son las tesis en filosofía. Todo en el mundo es materia, todo es material. Sí, ¿no? Bueno, también la imagen que tengo en este momento de mi perro, por así decirlo, ¿no? También eso es material. Ah, bueno, está bien. Bueno, ya.
Entonces, sin embargo, para el filósofo wittgensteiniano, el reto consiste precisamente en desenmascarar su supuesta significatividad, y una de sus estrategias consiste en tomar literalmente lo que el filósofo afirma para mostrar que las afirmaciones que hace tienen implicaciones que inevitablemente resultan desconcertantes, curiosas, cómicas y absurdas. Ahora bien, es justamente a través de su peculiar comicidad como el discurso filosófico queda exhibido como asignificativo. O sea, a ver, aquí yo creo que esto es importante, es decir, si se logra construir una observación gramatical que se convierte en un chiste frente a una tesis filosófica en el área que sea, y no se responde a ello, ¿qué es lo que en general se hace? Se le ignora. Ah, bueno, sí, estuvo bien, tienes ingenio, tiene gracia lo que dijiste. No, es que no es eso lo que quiero. Te estoy poniendo una estocada a tu tesis y no me estás respondiendo. ¿Sí? Ese es el punto. O sea, no es nada más un chiste. Es un chiste que tiene, es una observación que tiene implicaciones. Si la labor es exitosa, en lo que desembocamos es en la enunciación de aseveraciones y preguntas que ya cualquier hablante normal automáticamente reconoce como sin sentidos, expresiones a las que se puede asentir o rechazar, aceptar o ignorar. Como es de esperarse, dichos sinsentidos no pueden sino hacer que el oyente por lo menos esboce una sonrisa. Y esta sonrisa no es sino la expresión de comprensión de que lo que se estaba discutiendo no era más que un conjunto de absurdos lingüísticos causados por complejos enredos conceptuales, es decir, por inadvertidas violaciones de la gramática en profundidad de nuestro lenguaje. Bueno, con esto yo termino mi presentación y lo conversamos. Muchas gracias, Alejandro, por también esta. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro, buenísima exposición. Ahora abrimos el debate. Yo tengo alguna pregunta. Sí, por favor. Con respecto a la expresión a Malcolm de que se podría escribir un buen libro de filosofía que conste solamente de chistes, eso podría ser una especie de un comentario, pero en cierto sentido me parece que vos y yo estaría de acuerdo. También plantea que la filosofía de Wittgenstein está llena de chistes en este sentido, gramatical. No es solamente un libro futuro, sino que de alguna manera también me parece que hay eso. Entonces la pregunta tiene que ver con esta cuestión de los Wittgenstein. O también pondrías como un criterio de marcación, el 29 decías vos, ¿sí? En cierto sentido, digamos, tomarse menos en serio la filosofía, o por lo menos tomársela más en serio, pero jugando más con las tesis filosóficas, jugando más digamos, con esta cuestión como de judo, de usar la fuerza del otro para mostrar y refutar, como más hacia o sea, con menos seriedad y quizás más profundidad. Ese es mi pregunta. No, a ver, la estrategia del chiste no es no tomar en serio lo que el filósofo convencional está diciendo, es tomárselo muy en serio, pero es simplemente una opción frente a lo que es la actitud usual, normal, la que nos enseñan en la universidad, en la que estamos entrenados o en la que nos ejercitamos, de tratar de refutar, encontrar un contraejemplo, mostrar que tiene implicaciones inaceptables, bla, 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 todo eso, discutir o poner otra tesis que nos suene más plausible, porque eso ya vimos que
pues no da resultado. Entonces, no es que se desdeñe, porque cuidado, no, la actitud del chiste no es la actitud de alguien que diga, ay, mira, ¿sabes qué? Estas cuestiones realmente no me interesan, no tienen para mí ningún atractivo, me interesa lo real, la vida, los problemas factuales, etcétera. No, eso no es la actitud, es decir, estoy tomando totalmente en serio lo que estás afirmando, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, un texto filosófico que se prestaría, me parece a mí, a un tratamiento así fantástico sería, y aquí me da gusto saludar a Mauricio, sería las meditaciones metafísicas. Es un texto perfecto para eso. ¿Sí? No, no es el único, hay otros, pero ese me parece prototípico. Hay tanto choque en lo que Descartes dice, tantas violaciones a las reglas de gramática, línea tras línea, es un sinfín. Entonces, realmente podría haber un ejercicio, pero no es una actitud desdeñosa hacia eso, al contrario, es una actitud de mucha seriedad en cierto sentido, pero de una estrategia distinta. En relación con el Tractatus, yo creo, es decir, el Tractatus no permite mucho chiste, es un texto de un tono y de una cosa en donde el chiste no, aunque hay por ahí quizá alguna cosa, pero Quizá pero por el hecho de que no hay polifonía en el Tractatus, o sea, no hay otro. Entonces, a no, eso y me sobre refería todo yo. es la concepción del lenguaje la que cambia, ¿ves? Digamos que me parece a mí que en general hay dos grandes concepciones del lenguaje, una que es la de todo mundo y que tiene su mejor formulación en el Tractatus, la concepción calculista del lenguaje, la concepción digitalizada del lenguaje, ¿sí? En donde a cada nombre se le asigna un objeto, etcétera, las relaciones igual, las propiedades igual, conjuntos de eneadas ordenadas, son asignaciones de significado. Todo eso se puede computarizar, eso da el lenguaje, en la concepción del lenguaje de todos los que vienen del área de filosofía de la lógica, de lógica, de matemáticas, computación, es eso, ¿no? Y está la concepción praxeológica, la concepción en la que en lo que nos fijamos es en la utilidad que presta el lenguaje al ser empleado, en la variedad de formas lingüísticas que hay, y no se le concede primacía a la verdad y la falsedad, de hecho, ninguna. Lo que importa es lo que se logra hacer por medio de este instrumento. Entonces, en el lenguaje, en el Tractatus, no hay esta idea tan rica del lenguaje. Todo es tarskiano, verdad, falsedad, punto. No hay otra cosa. Y todo lo demás es una aplicación particular que la gente puede hacer de las oraciones lo que quiera. En cambio, en el caso de las investigaciones, la explicación de cómo funciona el lenguaje es muchísimo más compleja, ¿sí? Y ahí sí da cabida para usos que no son nada más de verdad y falsedad, como amenazas, chistes, predicciones, sueños, todo lo que se quiera, ¿sí? Ahí se abre todo un panorama explicativo que el Tractatus deja, pues, forzosamente fuera, ¿sí? Entonces, el Tractatus, digamos que en este sentido va en la dirección correcta, en la dirección del sinsentido de la filosofía, y está marcado ahí, pero le falta el ingrediente de lo cómico, ¿sí? Digamos, es como el sinsentido triste. Oye, me da mucha pena que digas tantos absurdos, en tanto que en el otro es, oye, ¿sabes qué? Estás diciendo algo absurdo, pero es cómico lo que dices. Entonces, un poco ahí hay una ampliación, pero sí hay, me parece a mí, una vinculación en estos Y dos solamente muy, periodos. muy cortito referido a eso, porque él habla, y en el texto que vos tradujiste de las observaciones, de los experimentos gramaticales, que es algo que trabajaba, que no es lo mismo que el chiste, es una estrategia más, es quizás más, quizás el chiste es un caso de experimento gramatical, no siempre, porque el experimento gramatical muchas veces es, pero a veces son tan divertidos los experimentos gramaticales que suenan a chiste. Por ejemplo, Sí. comprar varias veces el mismo periódico, Sí. Bueno, ese es un eso chiste, ese es es un un chiste, no, chiste. no es un experimento Es, gramatical.
En cambio, que a la tetera le duela la muela mía, eso es un Sí, experimento gramatical gracioso. Yo digo como que hay toda una familia. Bueno, abro para que hagan más preguntas los sí, colegas. sí. Adelante, sí, Alejandro. por favor. Sí, Pamela, ¿qué tal? Alejandro, ¿qué tal? Hola. Un gusto verte y Gracias, gracias, escucharte. igual, muy amable, gracias, igual. Bueno, tengo una pregunta bastante sencilla y concierne al título que le has propuesto a esta charla, esta conferencia. Y mi pregunta es, ¿qué se puede esperar de una terapia cómica? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos que podemos esperar de ella? Si es la clarificación o si es una forma de tranquilidad, tanto y en cuanto esperamos que cesen ciertos calambres o malentendidos. Entonces esa parte me gustaría pedirte que la profundizaras. Bueno, a ver, la terapia es, digamos, esta interacción lingüística entre un paciente y un enfermo, o alguien con disfunciones o lo que sea, de carácter mental. En este caso no es esto, hay similitudes, paralelismos entre la terapia psicoanalítica, digamos, pero nada más que eso, y la terapia gramatical, ¿sí? La terapia como ejercicio en filosofía, que consiste en hacer preguntas, vamos a llamarle así, insolentes, preguntas que ponen en cuestión lo que está afirmando el filósofo en turno. Eh, Aquí yo me concentré en el caso del chiste, pensando en oraciones simples, en observaciones simples o preguntas de estas insolentes que de pronto ponen en cuestión todo lo que ha venido diciendo una persona. Pero claro, lo ideal es no nada más una observación, es todo un tratamiento, digamos, yo diría, para dar un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un tema filosófico, un problema filosófico, la naturaleza de los números, por así decirlo. Y y que alguien hace una afirmación así tajante, bueno, es evidente que los números algo que los números no pueden ser, son conjuntos, o al revés, ¿no? Un logicista diría lo contrario. Eh, y entonces la terapia consistiría en ir buscando afirmaciones que exhiben lo absurdo de esas tesis, pero no nada más una observación. Tienes que conocer mucho el tema para poder hacer 5, 8, 10 observaciones al respecto que apuntan en la misma dirección. ¿Y cuál sería el efecto? Bueno, pues un poco el efecto de la terapia después de 100 reuniones con bueno, en principio, yo conozco casos en el que el resultado es exactamente el inverso, pero bueno, se supone que pues ya terminas curándote del mal que te aquejaba, del problema que tenías, porque si después de una pregunta que tú eres, digamos, la persona que hace afirmaciones filosóficas y alguien te hace, vamos a suponer, alguien que no es de filosofía, pero que tiene mucho sentido común, que maneja muy bien el lenguaje y que tiene ocurrencias. Y haces una afirmación qué sé yo, los límites del lenguaje o cualquier tesis. Y entonces el tipo te dice, oye, entonces tú me estás hablando desde el otro mundo lingüístico, una observación. Ya. Oye, pero tú trazaste con el lenguaje, trazaste los límites del lenguaje, o sea, tú mismo, y que te empiece a hacer muchas observaciones de esas. Digamos que correspondería a lo que en general sería una refutación formal, pero aquí lo estás haciendo a base de observaciones, digamos, me parece que la palabra es oportuna, impertinentes, insolentes, porque estás cuestionando no la veracidad o la falsedad la verdad o la falsedad de lo que dice la persona, sino el sentido mismo de toda su teoría, ¿sí? Entonces, por terapia yo entendería toda esta secuencia de aseveraciones, preguntas,
señalamientos, observaciones de distinta índole, que tienen este carácter de ridiculizante, porque es esta estrategia por la que estamos optando, ¿sí? Y yo creo que el efecto que tendría, aparte de, digamos, hacer sonreír a las personas neutrales o enojar al que está defendiendo las tesis, porque seguro que no le gustan, a las personas no les gusta este tipo de observaciones, porque resulta que son molestas, son insolentes, ¿entiendes? Entonces, dejando de lado ese efecto, a lo que se llevaría sería, bueno, ya no me ocupo de este tema, porque realmente ya vi que a todo a lo que me expongo, si estoy sosteniendo eso. Ese sería el objetivo, ¿no? Ese sería el objetivo de la terapia. O sea, el chiste es como el inicio de algo. Yo creo que se puede desarrollar. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que al desarrollar, al hacer este esfuerzo, lo que hace uno es verdadera filosofía. Porque tú tienes que pensar cómo desarticular una posición, pero no que está blindada y a la que la verdad y la falsedad no por medio de bombazos de verdad y falsedad no la vas a destruir, sino que tienes que entrar por otro lado y desarticularla. Y es así como se puede, entonces sí, acabar con una discusión particular sobre un tema particular, ¿sí? Pienso yo, digamos, es una opción dado el eterno fracaso de la discusión en filosofía que conduce de una tesis a otra, a la contraria, aquí, allá, no tiene fin, no tiene fin. Mira, yo claro, yo hablo desde mi muy modesto punto de vista, yo como profesorcito de filosofía, etcétera, bueno, hablo desde mi experiencia, punto. Estoy dando un curso de filosofía analítica, digamos, ¿sí? Lo voy perfilando cada vez más, pero bueno, entonces dije, bueno, voy a dar un curso que sea prototípico. Entonces, un autor clásico, un paper clásico, y eso se discute y se exhibe. Porque quiero mostrar ciertas cosas en relación con la filosofía analítica. Cómo se fue transformando y pasó de ser filosofía analítica, en serio, en el sentido de Wittgenstein y Carnap de los años 20, 30, a filosofía analítica en la actualidad, que es filosofía tradicional, vuelta a reformular y a decir, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, por una serie de razones históricas, en los Estados Unidos se repensó la filosofía de arriba a abajo, con la llegada masiva de filósofos europeos durante mucho tiempo, organizaron lo que era un país, era un desierto filosófico, pero llegó Tarski, Carnap, llegaron cientos de filósofos que armaron todo y volvieron a hacer la filosofía. Entonces, volvieron a repensar la filosofía, ¿sí? Por eso Wittgenstein estuvo tan ausente durante muchos años, casi prohibido, porque en la época de formación, el Wittgensteinianismo, esto no encaja, es una época de optimismo, de creación. ¿Pero qué hicieron en los Estados Unidos? El neocantismo, el neotomismo, el neoplatonismo, el neocartesianismo, el neo. ¿Por qué? Porque repensaron la filosofía en su conjunto, ¿sí? Entonces, vas viendo los textos clásicos de los filósofos analíticos y vas viendo que están plagados de errores, desde sobre lo que hay, están llenos de variedades y son artículos clásicos, ¿sí? Entonces, si la estrategia es ir a discutir, no, pues es que no tiene fin eso, no tiene fin, porque inclusive los mejores exponentes del enfoque serio están mal, ¿sí? Están mal. Entonces, por ejemplo, Tarski, tú ves, la teoría de Tarski es intocable desde cierto punto de vista, pero cuando empiezan a hacer inferencias filosóficas, de ahí ya es el desastre. La teoría no, porque esa es una teoría de metamatemática, es otra cosa. Pero así pasa con todos los grandes, ¿sí?
Entonces, queremos seguir en ese enfoque, queremos pasarnos la vida discutiendo tesis para nosotros proponer, digamos, hacer una propuesta de algo que de todos modos va a estar mal, o queremos tajantemente acabar con algo, pero digamos de manera intelectualmente correcta, satisfactoria, ya desbaratando algo, ¿sí? Y esta opción es una, que no es nada fácil tampoco, ¿eh? No, o sea, construir un chiste no es fácil. No, se necesita imaginación, entrenamiento, etcétera. Pero es una opción, ¿sí? Sí, sí, Santiago. Nada más Ya tengo un montón de último gente, punto. Nicolás. Perdón, un último punto. No estamos acostumbrados a esto, sí, porque ¿qué pasaría si nosotros nos conducimos adoptando, adoptando esta estrategia en un, digamos, en un simposio, en un congreso, en donde se reúne la gente con ciertos objetivos o cierta estado de ánimo, cierta perspectiva, y resulta que le decimos cosas así, que no son ataques a tesis, pero sí socavan lo que está diciendo, menguanlo, ¿no? Pero de esta manera no vamos a ser muy populares, porque no es lo que está, no es lo que se espera, no es lo correcto, lo filosóficamente correcto. ¿Sí? Entonces, hay que luchar con eso, porque esta estrategia puede ser, me parece a mí, muy eh, exitosa, muy destructiva. Claro, es destructiva, básicamente, no es constructiva, pero al destruir lo que está mal, pues se puede ir gestando la visión correcta de las cosas. Pero yo pienso que es válida y es por lo menos una opción nueva en la que no hemos incursionado mucho. La cosa es, ahora sí que tomarse en serio el enfoque del chiste, digamos, sería, ¿no? Un poco. Sí, no sé si respondí a lo que estabas diciendo, pero bueno. Bueno, Bueno, gracias. Tengo la mucho. compañera Sí, Cecilia, Cristina y Martín. Agustina, Agustina también, ella Agustina me también. Bueno, entonces, señaló, perdón, sí, por favor, como bueno, gusten. entonces, Agustina está primero. Y ella Cristina, dice que no, o sea, estamos mal. Agustina primero, después Cecilia, no, Cecilia, Cristina, Martín y después 2 veces yo. bueno. Sí, por favor. ¿Voy yo primero? ¿Sí? Bueno, Sí. bueno, gracias Alejandro por la charla, Agustina de la Universidad de Tucumán. Cuando hablaban de, bueno, contabas de este curso y con la pregunta anterior también, pensaba que muchos de nosotros somos profesores, supongo que la mayoría, si no todos, y no puedo evitar pensar en que hay cierto cinismo en nuestra posición cuando damos clases, sobre todo de historia de la filosofía o de introducciones de la filosofía, en el sentido que usamos necesariamente este enfoque serio o el enfoque directo para dar las clases y después en estas instancias nos tratamos de pasar al otro enfoque porque es difícil socavar lo que todavía no hemos enseñado, digamos, como Claro, tuviéramos la función profesional o la función del oficio hace que adoptemos cierta posición que no deja de ser en algún punto cínica, digamos, cuando sí. el primer extrañamiento es de uno mismo cuando se escucha hablar muchas veces, ¿no? Antes, como estudiante, me parece que el primer gesto de extrañamiento es el de uno mismo, si se presta atención cuando está dando una clase, por ejemplo, no sé, de los primeros filósofos se me ocurre, y de la pregunta por el origen de lo que existe, el primero que se extraña sobre ese uso de los términos es uno mismo. Pero pienso que el que hace muchas veces la conexión entre el enfoque serio y este otro nuevo enfoque es el estudiante insolente, digamos, o aquel que con total espontaneidad presenta la duda lisa y llana, o que presenta la intervención y dice, bueno, yo la verdad que creo que esto no tiene sentido, no lo entiendo,
pero no lo entiendo desde un lugar de mucha espontaneidad y de mucha, como no lo entiendo genuino, digamos que a uno lo incomoda porque lo lleva también hasta otro plano, este otro enfoque que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. Intervención. Sí, yo creo que eso pasa con muchas personas que no soportan, digamos, estos cambios, por así llamarlos, semánticos, entran a estudiar filosofía, no le agarran, no le sienten luz, se salen. Y sí hay gente que, pero una cosa es una pregunta cándida de incomprensión, con deseos, con el deseo, motivada por el deseo de que se le explique algo, porque tiene confianza en que allá hay un problema, solo que él no lo ha podido o ella no lo ha podido captar. Y otra cosa es la misma pregunta hecha por alguien que conoce el trasfondo, que conoce la problemática y que quiere poner en crisis algo, ¿sí? Digamos, vemos como una misma oración, una misma pregunta, la misma formulación, hechas en contextos distintos y por hablantes distintos, tienen significados distintos, ¿sí? Entonces, sí, digamos, si el estudiante a lo mejor es un estudiante, no diremos genial, pero fantástico, muy bueno, y si algo le llama la atención y pregunta, pero tendría que poder justificar sus cosas. Más bien es una pregunta de extrañeza, ¿no? Una de no comprendo, explíqueme por qué no comprendo. En cambio, en el otro es, no comprendo porque no hay nada que comprender y estás diciendo algo absurdo tú, ¿sí? Entonces, es distinto. Y te lo voy a mostrar a base de un chiste, ¿sí? El problema es que en la práctica los filósofos profesionales no van a aceptar la estrategia del chiste. O sea, no lo van a considerar como una vía, como una opción viable, como algo legítimo. Va a aparecer siempre como pues una puntada, un butad, ¿no? Algo así como que tiene, qué ingenioso, ¿no? Me parece a mí que pasa algo muy parecido a lo que sucede con las paradojas, ¿sí? Con las paradojas. Qué sé yo, la paradoja del mentiroso, para no ir tan lejos, ¿sí? Yo digo, yo que soy mexicano, digo, todos los mexicanos son mentirosos. Bueno, pero si lo que yo digo es verdad, entonces es falso, porque todo lo que dicen los mexicanos es falso y yo soy mexicano, pero entonces lo que digo es verdad, pero entonces si es verdad es falso y si es falso es verdad. Bueno, no hay forma de resolver este tipo de problemas, porque ni la teoría, con la teoría de los tipos y demás, son propuestas propuestas de normatividad de los lenguajes formalizados para evitar esta clase de problemas, pero en el lenguaje natural nosotros no tenemos por qué seguir la teoría de los tipos ni ninguna teoría. ¿Qué es lo que se hace con las paradojas como esa? Se les ignora. Es decir, ahí está el problema, ahí está, no se ha resuelto, pero nadie le hace caso y seguimos adelante usando el lenguaje tal como lo seguimos usando. No hay problema, simplemente se le ignora. Y un poco con el chiste pasa eso. Alguien viene, ¿no? Con un chiste nos da un auténtico knockout, nos saca, pero como es un chiste, no viene presentado en la forma correcta, nadie le hace caso. Y entonces ahí lo dejamos, ¿eh? Fue un chiste. Sí, está bien, me puso a pensar, pero bueno, lo puedo dejar pasar. Yo creo que eso es algo que habría que contra lo que habría que luchar, porque es una estrategia tan válida como otras, ¿no? Me parece a mí. Sí, no sé, Cecilia. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo contigo en todo lo que has dicho y lo veo mucho también, ¿no? Ahora que estamos releyendo las investigaciones poco a poco, pues se ve ahí, hasta se los he dicho, miren, aquí hay un chiste, ¿no? Está muy claro,
pero yo veo, a ver qué opinas de esto, como que dos maneras en las que Wittgenstein lo ha hecho en las investigaciones. De pronto avienta ese chiste así ocurrente, o sea, avienta el bombazo, como dices, ¿no? De que como el knockout, de que en ese momento pues te tienes que reír porque viste lo absurdo de lo que está planteando, pero tiene otra manera también muy, muy elocuente de llegar a la carcajada, si lo quiero ver así, porque va preparando el terreno, ¿no? Un poco como dicen, malentendido, que dicen que a San Agustín lo critica muy rápidamente, ¿no? Bueno, pues a San Agustín le da el beneficio de la duda durante 35, o no sé, o 30, 35 este, apartados, ¿no? O sea, no de pronto dice, ay, qué absurdo lo que dice Agustín, sino que va preparando, va tomando en serio a Agustín poco a poco, y de pronto llega un momento en el que va a decir algo muy contundente, donde va a mostrar lo absurdo del punto, y creo que sí lo dice así, ¿no? Dice, bueno, es que esto de apuntar y decir nombres, pues qué ridículo es esa acción, ¿no? Entonces, no sé si tú veas esto también, o Pero yo ¿en lo dónde, estoy a lo mejor desmenuzando demasiado, que hay pero, estas dos maneras de hacerlo. pero ¿en dónde está lo cómico en esto que tú estás diciendo? Porque ya mostró como todo, ya mostró durante mucho tiempo, te viene preparando bueno, en una especie, si lo comparáramos con lo que decían en el chat del stand-up, pues es como ir preparando el chiste y de pronto dar la línea final, y ahí es donde viene la Está carcajada, ¿no? O bien, sea, está bien. Wittgenstein viene preparando, o viene, al darle el beneficio de la duda, te va preparando un poco para que cuando haga un comentario muy breve, tú ya viste y No, ya se convierte en chiste como no, pero no estoy desmenuzando no, demasiado. O sea, hay estas dos maneras no, de hacerlo yo creo gracioso. que hay, como él mismo lo dice, distintas terapias, hay distintas clases de terapias. Una es esta, la de el intento por exhibir el carácter lingüísticamente absurdo de cierta clase de afirmaciones o cierta afirmación en concreto. Pero no todo es eso. También está toda la labor queda delineado, digamos, el espectro de aplicación de la palabra a través de sus ejemplos y demás, y eso no tiene nada de cómico. Eso es digamos, análisis conceptual puro, por así decirlo. Eh, Son complementarias las estrategias, no son ni excluyentes, ni una u otra, no, para nada, son simplemente, esta es una más, ¿sí? Una cosa es, por ejemplo, esclarecer el concepto de percepción o de sensación o de recuerdo, haciendo las anotaciones que hay que ir haciendo, uso en pasado, el uso en primera persona, el uso en tercera, imágenes, aparición de imágenes o no imágenes, como verificación, todo lo que se va a... Eso no es cómico, eso es al contrario, es un trabajo bastante arduo y todo. Lo cómico es cuando alguien, pero esa es la labor positiva. Yo dije que esta estrategia es más bien destructiva. Es destructiva de la posición del enemigo, del adversario filosófico. La parte constructiva de Wittgenstein, esa es independiente y se desarrolla de un modo distinto, ¿sí? Y obviamente fundamenta la posibilidad del chiste, pero el chiste solo puede funcionar, ¿no? Sería, por ejemplo, bueno, hacer un ejercicio, eso sí sería un ejercicio de pensamiento, un ejercicio filosófico, decir, a ver, 3 tesis filosóficas, dime, hazme tres chistes, 3 bromas sobre cada uno de esos. Por ejemplo, sobre el idealismo o sobre el platonismo, ¿sí? Hay entidades abstractas que tienen instanciaciones en los objetos. Digamos, casi que agarráramos un pitagórico
que nos dijera que el número 4 está aquí, porque aquí hay 4 objetos, ¿no? Esa es una tesis filosófica y muy socorrida. ¿Cómo podríamos, no? Bueno, ahí se pueden hacer, en principio a uno se le ocurren pequeñas cosas, es decir, sobre eso, pero bueno, hay que elaborarlo, ¿no? Entonces tú estás diciendo que tal y tal, mira, ¿no? Mira tal y tal. Digamos que, a ver, una forma de diferenciar entre estrategias tiene que ver con el tono de voz y con los gestos involucrados. Cuando uno discute en serio, digamos, uno no se ríe o hace cierto tipo de gestos, mueve las manos de cierta manera. Cuando uno quiere hacer una broma, entonces uno hace otro tipo de cosas. O sea que lo que tú dices es, mira, nota, qué chistoso, también forma parte de la forma de argumentar para diferenciarlos, pero digamos son simplemente acompañantes distintos. Pero las técnicas se complementan, ¿no? Y el análisis conceptual es uno de esclarecimiento, el análisis, ¿cómo llamarlo? De chistología, comicidad, gramática, de comicidad o de comicidad crítica o algo así, está dirigido contra algo en concreto, no es esclarecimiento, presupone el esclarecimiento, pero va dirigido contra una tesis particular. ¿Sí? Ese es el objetivo, pienso yo. Y se puede uno ejercitar. El chiste es hacer el ejercicio, porque al hacerlo, uno se ve forzado a pensar en las situaciones y ahí está haciendo uno filosofía. Y que eso es lo que es fantástico en esto, ¿no? Sí. Santiago, no sé quién más quería decir algo. Me parece que está mal. Cristina. Cristina se ha desconectado, ha tenido un problema. Qué pena. Capaz que iba a decir algo muy fuerte y no daba el ancho de la banda. Un chiste muy, muy agudo. Martín, Kenia, si está despierta, y Héctor, y después yo. Trifle. Bueno. Perdón. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Yo soy alumno todavía de la carrera de filosofía, estoy haciendo la licenciatura, me queda rendir filosofía del lenguaje y la tesis. Y bueno, hace poquito rendí contemporáneo, no quería dejar de agradecerle porque sus textos y las entrevistas que están circulando en YouTube suyas me han ayudado un montón, sobre todo con Wittgenstein. Y justamente le quería preguntar si entiende que, digamos, este método, esta terapia digamos, y lo propuesto por el segundo Wittgenstein, el de investigaciones, ¿queda solamente en una antifilosofía o en una refutación de la filosofía o se puede aplicar a otros ámbitos? Porque, bueno, justamente es una pregunta bastante personal porque en mi tesis, lo que pretendo hacer es buscar aplicaciones prácticas de la filosofía, sobre todo usando el Wittgenstein de investigaciones, en otros ámbitos, con este concepto de caja de herramientas, de juegos del lenguaje, formas de vida. Bueno, nada, me genera la duda de si la filosofía, sin dejar de considerarlo valioso, Sí. pero si solo queda en antifilosofía o si puede servir en otros ámbitos. Sí. Yo te voy a dar mi opinión, que es debatible, desde luego, pero yo estoy convencido de que la utilidad del pensamiento de Wittgenstein se circunscribe al ámbito de la filosofía. No tiene caso traspasar las nociones, por ejemplo, de juego de lenguaje, forma de vida, al terreno de la antropología o al terreno de la psicología o cosas por el estilo. Es una doctrina, permíteme llamarla así,
dirigida en contra de cierto tipo de, cierta clase de discursos, ciertos problemas aparentes que se dan, que nunca se logran resolver, que siguen ahí, que se renuevan como ave fénix según la terminología del momento, que tiene esos objetivos. Ahora, ¿por qué es importante y va más allá en algún sentido de la filosofía? Porque los hablantes, los matemáticos, los antropólogos, los físicos, los políticos, no se pueden quedar, no saben circunscribirse a sus ámbitos de trabajo y constantemente están haciendo afirmaciones filosóficas en sus propios terrenos. Entonces, muchos de ellos caen en esta falacia de que como yo soy bueno en matemáticas, entonces yo puedo hacer afirmaciones que tú no puedes hacer. Oye, pero es que tus afirmaciones son filosóficas, no matemáticas. Entonces, sabes que no estás autorizado para hacer aunque sea tu terreno, porque es como si tú hablaras francés y de pronto metes el chino, porque tú quieres hablar y metes el chino dentro de tu francés. No tienes derecho a hacer eso, aunque seas hablante oriundo del francés, no tienes derecho a meter el chino ahí. Entonces, tenemos que, nos vemos, de hecho, quienes más generan problemas filosóficos son los científicos y los matemáticos en particular, los lógicos, los computólogos ahora, ¿sí? Entonces, sí tenemos que pasar a estos otros ámbitos y discutir filosofía, pero es filosofía lo que discutimos, no otras disciplinas, porque ahí en otras disciplinas eso no es. Entonces, ¿cuál es la labor? Detectar la afirmación filosófica del científico que a ti te interese, digamos el historiador o lo que sea, detectar su afirmación filosófica y ahí entonces aplicarle las técnicas estas, ¿sí? Ese es mi punto de vista de cómo habría que proceder. Y perdón, cortito, profesor. Y con respecto a otros ámbitos no referidos al conocimiento en el sentido de, por ejemplo, yo pensaba, tengo uno de mis amigos más cercanos se dedica al data science, es programador y, digamos, y una de las cosas más interesantes que él me decía que se le generaban como preguntas es qué preguntas, o sea, porque ellos tienen que evaluar, digamos, tener un sistema de preguntas a partir de las cuales van a obtener, digamos, van a obtener determinadas respuestas con un determinado programa. Y una de las preguntas que más le surgían a él era cómo saber cuáles preguntas tiene sentido hacer y cuáles preguntas tienen respuesta. Y yo ahí pensaba, por ejemplo, en el segundo Wittgenstein. Me refería más a esos ámbitos de aplicación, no tanto a las investigaciones o a otras o a ciencias, digamos. Sí. ¿Lo ve por ese lado o tampoco? Sí, Solo no, está bien lo que dices, pero digo, esto que dices ayuda a entender por qué la filosofía wittgensteiniana es tan difícil de practicar, porque para hacer filosofía wittgensteiniana en este terreno de la computación, hay que saber de computación, ¿sí? Para poder entonces plantear problemas o examinar las afirmaciones y poder entonces deslindar las preguntas que aparentemente tienen sentido o que apuntan a problemas reales de otras que nada más están desviando la investigación hacia el abismo, en donde no va a haber resolución de nada. Desde una cosa tan simple como, por ejemplo, que a mí me gustaría, en lo personal, hacer, pero necesito meterme a trabajar y no he encontrado tampoco mucho. Simplemente preguntar sobre qué es el ciberespacio, porque de inmediato lo que tenemos son asociaciones, imágenes, el espacio, pero digamos en una dimensión mayor, etcétera, etcétera. Todo eso es fantasmagoría. Hay que ver cómo lo usa el computólogo y a qué le llamo, y yo creo que vamos a acabar hablando del ciberespacio. Vamos a hablar de la información
guardada en las computaciones de Silicon Valley. Y eso es el ciberespacio, ¿sí? Y de alguna manera hasta eso nos va a llevar. Pero si lo dejamos a la imaginación, parecería que estamos hablando de un espacio alternativo al del universo, ¿sí? Es el ciberespacio. No, ese es un término técnico, hay que ver cómo se aplica, etc. Pero para eso hay que conocer de eso, ¿sí? No es tan simple, porque lo que no podemos hacer es nada más la interpretación desde la plataforma del lenguaje natural, porque estos son términos técnicos, Hay que ¿sí? conocer el juego del lenguaje, sería, En los ¿verdad? juegos de lenguaje propios de la computación, ¿sí? No hay problema. Sí, eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí puede prestar una gran utilidad este instrumental analítico de Wittgenstein, pero a condición de que uno se empape también de otras cosas, ¿sí? Kenia y Muchísimas gracias. Hola, profesor. ¿Sí? Yo acá me voy a arriesgar a poner acá unos pensamientos que se me hacen como muy viajantes, pero me gustó mucho escucharlo y algunas cosas como que se me despertaron, pero ya voy a atreverme a decir que me despertaron para pensar la antropología y no la filosofía. Ahora que dijiste que no podemos hacerlo, pero bueno, lo voy a hacer. Al principio, cuando dijiste sobre el chiste como un método para refutar o comprobar las tesis, y que lo que deberíamos de hacer es buscar en los juegos del lenguaje originales las reglas para comprender este juego y después situar el chiste. Y en eso yo me puse a preguntar si la formulación gramatical como chiste a lo mejor puede contener otro potencial que no sea solo el de refutar o de comprobar una tesis, sino que quizás como la semilla de la construcción de un nuevo juego de lenguaje. No sé si te parece absurdo, eso me gustaría escuchar sobre eso. Y porque por un lado, o sea, lo cómico es también lo que espanta. Y yo me pregunto si la comicidad o el espanto no son las reacciones frente a esa posibilidad que están abiertas de refutar, de comprobar o de crear una otra cosa, de crear un otro juego. O sea, como yo sé que o sea, la creación de los juegos yo no la voy a hacer sola, pero si la reciben y se ponen a pensar sobre ella, se puede a lo mejor crear un otro juego. Eso puede ser el principio de un otro juego que se está creando. Y con eso yo me recuerdo me recordé, o sea, porque yo no soy profesora, pero yo a veces hago con mi hijo de 15 años, cuando estaba más chico, algunos chistes y juegos, y eso incluso ya se lo conté a Cecilia el otro día, que me divertía mucho cuando mi hijo estaba más chiquito y empezó a descubrir que no existían las hadas y no existían las brujas y eso. Entonces yo le empezaba a contar un cuento, entonces se molestaba y me decía, no mamá, deja de contar ese cuento porque ¿para qué me estás gastando si brujas no existen y si hadas no existen? Y yo lo miraba muy seria, yo no sabía el efecto que yo quería causar. Y yo le decía, ¿cómo puedes decirme que no existe? Si no existieran, ¿cómo yo podría estarte contando el cuento? Existen en el cuento. No me puedes decir que no existen. Estoy del Y lado entonces de ahí tu hijo. empezábamos a pensar en, o sea, eso es lo que me parece, o sea, no solo como refutar o comprobar, sino en abrir puertas para que pueda explorar la noción de lo que existe, lo que no existe en diferentes planos, Bueno, ¿sabes? Entonces, a ver, más o menos por ahí va mi pensamiento. sí. Debo decir que en esta confrontación estoy del lado de tu hijo, ¿sí? Ay, Al Dios. pobre, al que estabas confundiendo, me parece que diabólicamente, ¿no? Ya me Hablando dijeron que es crueldad. de la existencia en el cuento y todo esto, digo, si a mí mi madre me hubiera hecho eso, quién sabe qué, cómo habría reaccionado, pero bueno, no importa. A ver, en relación con yo creo que hay que tener claro para no plantear pseudo preguntas o tener pseudo problemas ahí, tener claras las nociones. La idea de juego de lenguaje no se debería usar como recomendación, no que no se pueda, no se debería usar sin utilizar también la noción de forma de vida, porque son dos caras de la misma moneda.
Una cosa es la articulación de palabras, ¿no? De acuerdo con ciertas reglas, etcétera. Y otra cosa es lo que se hace con ese conjunto de palabras, esos enunciados, todo eso, lo que se logra hacer con él. Y es la actividad desarrollada. Esta actividad es una actividad colectiva, compartida. Entonces, el chiste se vuelve una opción porque hay un vocabulario, hay esto, y hay ciertas reacciones, cumple una función el chiste, ¿sí? Que puede ser muy variada, puede ser, sí, de muy variada índole. Entonces, claro que existe esta posibilidad, o sea, no es que se esté inventando, el chiste es una institución, por así decirlo, en todos los lenguajes. Me imagino que en todos los lenguajes siempre ha habido hablantes de ese lenguaje que hacen lo que nosotros llamamos contar un chiste. Estoy seguro que hasta los Nambicara del Amazonas, ¿sí? Hacen sus chistes, aunque sea sobre las tarántulas que se comen asadas, ¿sí? Eso que a nosotros podría no parecernos nada chistoso, a ellos a lo mejor pueden hacer algún chiste, porque es parte de la expansión del lenguaje, de los otros como hablantes, es un instrumento fundamental. Entonces, eso no está en juego, porque eso no es un invento de nadie, es una creación colectiva como el juego del lenguaje, de las ecuaciones de segundo orden, ¿sí? Entonces, ahí no hay problema. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es proponer esa técnica, esa técnica lingüística, usarla en un contexto que no es el usual para esa técnica. Porque, ¿cuál es el contexto usual? Bueno, contamos un chiste, bueno, voy a ser un poco insolente, yo también, permitiéndome ya, pero diciendo verdades, siempre verdades. En México, no sé cómo sea en otros países, las mejores sesiones de chistes se cuentan en los velorios. Los velorios en México son eventos, se está perdiendo porque todo va cambiando, pero eran ceremonias populares muy importantes, y sobre todo en provincia, en donde se da de comer, se da de tomar, inclusive a veces se baila, ¿no? Y en este caso hay chistes, por ejemplo, reportados, unos sin querer y otros, unos, digamos, chistes no intencionales, como por ejemplo la señora que está ahí y que la sacan a bailar y que dice ella, sí, despacito porque estoy de luto, ¿no? Bueno, entonces allá hay un chiste y no intencional, porque ella no lo está diciendo como chiste, ¿sí? Pero bueno, y hay los chistes intencionales, ¿sí? Por ejemplo, del tipo que tiene mucha hambre, ¿no? Y no sabe qué hacer, no tiene dinero, va caminando, ve que hay una aglomeración ahí, y dice, no, pues yo me meto. Se mete por ahí y es un velorio, entonces se acercan a decirle, sí, diga usted, y el tipo hace así, dice, no somos nada. Y dice, pobre, a ver si se ve que le dolió, a ver, dale de comer ahí, tráele su tamal aquí al muchacho, su atole, esto y lo otro, y tal, y tal. Y el tipo a cada rato, no somos nada, ¿no? Y boom, se vuelve a servir y todo. Ya se empiezan a las 2, 3 de la mañana a ir las personas, 4, 5, ¿no? Y el tipo ahí, se quedan nada más los parientes y le dice, oye, ¿tú conoces a este? Porque yo no lo recuerdo, no era amigo de mi papá. Oiga, disculpe, ¿usted qué tenía que ver con el pariente? Dice, no somos nada, ¿no? Entonces, él nunca mintió, ¿no? Nunca mintió el tipo. Entonces, sesiones de chistes, pues en los velorios en México, así es, ni modo, sí, va uno,
comparte la pena, pero al mismo tiempo está con el otro y empiezan ahí. No sé por qué se genera esa atmósfera única, así es, ¿no? Aquí México es un país raro, entonces, muy divertido. Entonces, esa técnica ya existe, la gente la usa, pero no la usan para discutir filosofía. Entonces, un poco lo que estamos diciendo es, oigan, utilícenla. Los temas en filosofía son muy abstractos, pero ¿qué tal si fueran más concretos y que pudiéramos hacer diagramas? Hagan de cuenta, ¿cómo se llama? Las caricaturas del programita con el que se hacen exposiciones. El PowerPoint. PowerPoint. Digo, no podemos dibujar cosas como la semejanza, la igualdad, pero vamos a suponer que alguien dijera, yo voy a traducir este lenguaje a los dibujitos y te voy a poner en dibujos lo que estás diciendo, para que veas lo absurdo de tu punto de vista. Sería una técnica diferente, nadie la ha empleado, pero se podría emplear, digamos, ¿sí? Esta no, nadie la ha desarrollado. Entonces, estas técnicas, digamos, es cosa de explotarlas y de ver hasta dónde llegan, ¿sí? Pero en filosofía se van a explotar cosas que ya están establecidas. No vamos a inventar nada nuevo, ¿sí? Es la técnica del chiste que ya está en circulación, que tratamos de aprovechar para una discusión seria, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Quién? Héctor. Buenas tardes. Hola. Gracias, Alejandro, por tu conferencia, y creo que todos estaremos de acuerdo que esta fue la parte más divertida con los chistes mexicanos. Y además es interesante porque de algún modo ya respondiste la pregunta que yo iba a hacer, porque me había quedado de lo que habían comentado los compañeros, sobre todo algo que había señalado Pamela y algo que dijo Cecilia también, con respecto a la cuestión de la terapia cómica, ¿no? Si la terapia cómica tiene, como toda terapia, que llegar a algún objetivo, que es cambiarnos nuestro estado de ánimo, nuestra manera de ver las cosas. Claro. Entonces, me preguntaba, y en eso también pensaba, que quizás también el Tractatus es una forma de presentar un chiste, en el sentido de mostrar que la filosofía, con su intento y su afán de traducir una lógica o expresar una forma lógica que dé cuenta de un lenguaje que capte el mundo, termina luego revelándose o mostrándose como algo absurdo, porque finalmente no se puede hablar de eso, y entonces lo que queda es el silencio. Entonces pensaba yo, ¿no? Si esto mismo también de algún modo se continúa en las investigaciones, en el sentido de deshacer los malentendidos de la filosofía clásica o de la filosofía tradicional. Entonces lo que nos queda es también como una especie de silencio, pero digamos en este sentido como más gracioso, o más positivo, en el sentido de que yo lo asumía, que tu idea esta del chiste como un método, tiene un poco, lo asociaba con esta cosa de los chistes que a veces se cuentan entre paisanos, por ejemplo, entre judíos o entre españoles y gallegos, en los que de algún modo se trata, o como lo que vos ejemplificaste de los velorios mexicanos, de algún modo se muestra algo que tiene que ver con el modo de ser o con la forma de vida de una determinada comunidad o de un determinado juego de lenguaje, pero no se pretende al mismo tiempo que eso se constituya en una prueba demostrativa de nada, sino simplemente es, bueno, nos reímos de nosotros mismos y de lo que pretendíamos, porque nos damos cuenta que esto era un absurdo y que en realidad las cosas importantes quizás no las podamos decir o pretender reflejar o figurar o retratar
o esquematizar en palabras, porque bueno, ahí es donde se revela el límite de nuestro lenguaje también, ¿no? Sí, sí, a ver, yo creo que, como lo señalas, el límite al que se llega en el Tractatus es este silencio, una vez que entendimos ciertas cosas y que ya se ve que no hay nada más que decir al respecto, previa comprensión de ciertas cosas. Y ahí deja el asunto, porque el Wittgenstein del Tractatus es un Wittgenstein todavía demasiado rosseliano, demasiado rígido, un poco britanizado, quizá habría que decir, no libre. Entonces, no va más allá, cumple con su función. Es el otro, el que viene después de la experiencia de la guerra, de sus experiencias religiosas, de sus contactos, y de que él mismo se da cuenta de ciertos problemas en su primera filosofía y que entonces se libera, que puede ir más allá de este silencio que es como un abismo, ¿no? Al que nos lleva el Tractatus. Y ahí párate, punto, ya no hay nada más. Yo pienso que bueno, esta cosa del chiste estaba como vedada en el Tractatus, no se hubiera podido dar. Lo otro sí, porque acarrea una concepción distinta del lenguaje y abre más posibilidades. De nuevo, el chiste, como tú bien señalas, es ya una práctica. Yo lo único que objetaría a lo que dijiste fue a tu uso de forma de vida, de la palabra, de la expresión forma de vida, porque no es el uso wittgensteiniano el que tú hiciste. Tú hiciste una forma de vida, hablar como de una forma general de vida. No, la forma de vida en el sentido de Wittgenstein es la práctica asociada con un cierto juego de lenguaje. Esa es una. ¿Cuántas formas de vida hay? ¿Cuántos juegos de lenguaje hay? Un sinnúmero. Son incontables. Entonces, eso me confundió un poquito con lo que estabas tú diciendo y entonces dije, no, ahí me parece que no. El chiste ya está, es una práctica, es una forma de vida, precisamente. Una forma de usar el lenguaje asociado con yo quiero hacer reír a alguien, quiero burlarme de alguien, o de algo, como tú dices, ¿no? Nosotros mismos nos criticamos o lo que sea. Esa ya está. Es usar esa técnica en un contexto nuevo o relativamente nuevo. Porque si nos fijamos, chistes filosóficos en la historia de la filosofía hay muy poco. Realmente, por no decir nada, ¿sí? Uno que otro. Yo conozco ese de Russell. ¿Cuál otro habría? Por ahí hay algún otro conocido, pero no hay chistes. Es que porque el filósofo tradicional no se presta, no quiere a eso. Se considera a sí mismo, ¿no? Un investigador ultra cósmico, ¿sí? Entonces, no, ahí no hay posibilidad. Y aquí es esta, sí, No, justo, es esta, en esa misma línea, sí. Hablábamos o Pamela preguntaba del efecto terapéutico del chiste y la cuestión esta pero y también, y pensando un poco también en lo que he trabajado discutiblemente el Acerovitz, de que también hay un tema con respecto al ego filosófico, que es importante con el chiste, que el chiste te haría de alguna manera, y en ese sentido todos los chistes, un poco más amplio que gramatical, la ridiculización, en cierto sentido, de ciertas posturas filosóficas, aunque no tengan que ver con fragmentos, digamos, de textos o de posturas consagradas, pero tiene que ver, me parece, como lo verías vos, con el ego filosófico. Y también el que hace el chiste tiene que tener cuidado de no caer en esa posición que vos decías como si fuese digamos, esa posición que es pedante de la de Sócrates, ¿verdad? De que la ironía, sí, que qué sé yo, en realidad es una posición que creo que todos diríamos que es odiosa y pedante. Entonces, hacer el chiste
hacer un chiste filosófico, como vos dices, tiene que ver con tomarlo en serio, y eso va a tener, sí o sí, consecuencias para el ego y el narcisismo y la megalomanía filosófica, que un poco es el problema de la voluntad que hay ahí también. Sí, a ver, yo creo que el tema del el ego, tú lo estás viendo desde el punto de vista de la psicología, digamos. Alguien que hace filosofía es alguien que tiene un ego desmedido, se considera el centro del universo. Esa es una forma de verlo, pero eso no es Tiene una refutación. tendencia por lo Sí, menos, está bien, a o pensar lo que tiene. usa superconceptos y que Sí, está más bien, cerca pero del esa es cielo. una apreciación, digamos, o una evaluación psicológica. Yo más bien diría que el ego es un tema filosófico más sobre el cual se pueden hacer chistes. El punto es algo que ahorita que mencionaste que hay que distinguir, es decir, chiste, el concepto de chiste es un concepto de semejanzas de familia. Hay toda una variedad de clases de chistes y entre unos y otros no hay necesariamente elementos en común. Entonces, el chiste, la clase de chiste de la cual nosotros nos estamos ocupando es el chiste gramatical. Y ese tiene el objetivo que tratamos de aquí de exponer, la ridiculización del otro. No es un chiste nada más, ¿sí? Y entonces, imagínate la cantidad de buenos chistes que se pueden hacer en torno al ego, ¿sí? Tú y Dios, o qué sé yo, no sé, podemos decir tantas cosas, ¿no? Se podrían elaborar, pero es un tema más simplemente, ¿sí? ¿Y qué revelaría? Bueno, que todas estas afirmaciones de corte solipsista, de corte idealista, ¿no? Estas son ridículas, son absurdas, ¿eh? Que se te Pero olvidó que existe el tú, que existe seríamos el menos vehementes, digo, en algún sí. sentido. Por ejemplo, alguien podría decir, se me ocurre en este momento, no creo que sea muy chistoso, pero bueno, intentando decir algo, decir, por ejemplo, o sea, de acuerdo, para Descartes, por ejemplo, de acuerdo contigo, los verbos nada más se conjugan, no hay más que verbos en primera persona del singular. Yo como, yo recuerdo, yo veo, y todo lo demás no existe. ¿Cómo le hace? O sea, ¿cómo puede haber conjugaciones de verbos con nada más una sola persona? Algo está mal, tu gramática es muy distinta de la mía, ¿eh? No entiendo qué estás diciendo. Y ahí se podría elaborar muchísimo sobre eso, ¿sí? Muchísimo. O sea, y luego ya este paso digamos, a la interpretación psicológica del personaje, bueno, eso ya es un adendum opcional, digamos, ¿sí? No forma parte del análisis propiamente hablando, ¿sí? Bueno, estamos en horario y ya lo hemos exprimido a Alejandro, me parece, así que bueno, le agradecemos muchísimo. No, gracias por todas las preguntas, la plática, y pues estamos ahí en contacto. La magia está intacta. Sí. Muchas gracias. Estamos en el mismo grupo México y Argentina en el Mundial, así que vamos a poder... Ni me digas, México, Polonia, Argentina. Toda tu patria. Es un desastre. Toda sí, tu patria, digamos. O por lo menos... Imagínate, yo puesto en esas situaciones, a quien le voy es a Arabia Saudita, evidentemente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos. Bueno, pues un saludo a todos y nos estaremos comunicando. Gracias. Gracias. Luego escribo, Santiago. Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias, chao.